Que Dios les bendiga, hermanos, muy buenos días. Me da gusto saludar a cada uno de ustedes. Gracias a Dios porque podamos estar aquí. El día de hoy, hermanos, traigo un sermón titulado Desafiados por el desánimo. Desafiados por el desánimo. Todos, hermanos, en algún momento de nuestras vidas hemos tenido desánimo. Nos hemos sentido desanimados. Existen varios factores que usted puede recordar y quizás hacer una lista de qué le ha causado desánimo en su vida. Puede ser quizás algún plan frustrado, alguna meta que no le salió como quería, quizás una traición, alguna persona que le hizo algún daño, alguna tranza que le hicieron, le robaron. Y estos varios factores, hermanos, que nos hacen perder el ánimo, la fuerza quizás para continuar, el empeño por resolver alguna situación, o nos damos por vencidos ante cualquier condición. Nos falta visión. Nos falta seguridad. Usted comienza, ¿verdad?, a analizar las circunstancias y decir, es que he fracasado en esto, me traicionaron, me mintieron, me robaron, quizás no salieron como yo quise, el matrimonio no ha sido lo que yo pensaba. Y usted puede tener esta lista de factores, hermanos, que lamentablemente le hacen perder la visión, que le hacen perder la seguridad, se siente inseguro, quizás la traición, sentirse subestimado, nadie me considera, ¿verdad? Mis padres no me consideran, mi cónyuge no me considera, quizás algún conflicto matrimonial con los hijos, o el volumen de trabajo, etcétera, etcétera, la mala paga, etcétera, etcétera, hacen que desafíe nuestro ánimo. Y lo peor, hermanos, de todo esto es que como cristianos, como creyentes en la Biblia, en Dios, nos hacen y desafían nuestra confianza en Dios. En Juan 16:33, hermanos, el Señor Jesucristo afirmó lo siguiente. Hermanos, aquí quiero que noten, por favor, que no es una promesa como comienza, es una advertencia lo que Cristo está diciendo, pero agrega una esperanza. Aquí sí es una esperanza, una promesa que Cristo hace, un ánimo. En Juan 16:33, Cristo dijo, estas cosas os he hablado para que en mí, es decir, en la persona, en el pensamiento y en el propósito de Cristo, tengáis paz. Fíjense la advertencia, hermanos. ¿Cuál es la advertencia? En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad. Esta es la alegría. Pero confiad. Yo he vencido el mundo. En primer lugar, hermanos, quiero que noten, por favor, Quiero que noten que Cristo enseña que habrá aflicción. Pero que nosotros, hermanos, si confiamos en Dios, podemos tener paz, podemos tener ánimo y sobre todo la victoria. ¿Quiénes de ustedes, hermanos, no quisiera tener victoria en su vida? Saber que el suceso que está pasando ahorita, más adelante usted va a tener una respuesta favorable, una victoria ante esas circunstancias. Creo que todos, hermanos, si usted me dice que no, hermanos, en serio, no le voy a creer, o le voy a tomar como que no está bien, que ya está amargado, frustrado y que está totalmente desanimado. En primer lugar, hermanos, quiero que veamos que en medio de cualquier circunstancia, Dios permanece con nosotros. Dios permanece con nosotros. Dios no se va, hermanos, y comienza a realizar otro. Por ejemplo, usted está aquí en su vida y está realizando quizás un trabajo, o está pidiendo sabiduría o inteligencia, o tiene que tomar una decisión, y le dice Dios, espérame tantito, ahí vengo, porque me está hablando alguien más. Y se va Dios y trabaja con alguien más. Y regresas y ya ahí es un desastre. Dios no es así, hermanos. Como Dios es todopoderoso y está en todo lugar, está con todos al mismo tiempo, brindando la misma ayuda. La pregunta es, ¿le cree
usted a Dios? El primer desafío que usted va a enfrentar es creer que Dios está con usted. ¿O me equivoco? ¿No le ha pasado? ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué pasó eso en mi vida? Y es muy natural. El ser humano comienza a cuestionar si Dios realmente está con nosotros. La primera impresión, hermanos, ante las vicisitudes o los problemas, los desafíos, es cuestionar a Dios y luego dudar de su poder y aún de su presencia. La verdad, hermanos, es que nada nos separa del amor de Dios, pero sí, escúcheme bien, no nos separa de su amor, pero sí de su intervención y obviamente su bendición. ¿Sabe qué es? La duda. La duda, hermanos, es algo que Satanás utiliza con gran engaño. Vean cómo está el mundo, hermanos, lleno de dudas. Y por sus dudas, las busca en lugares incorrectos. Comienza a cuestionar a Dios. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué no nos ayudas? Mira cómo estamos. Por esta razón, hermanos, la Biblia nos dice que el pecado nos estorba y en nuestras oraciones, y que inmediatamente necesitamos arrepentirnos, confesarlo, pedir perdón y rogar porque nos limpie, hermanos. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Si usted ahorita está desanimado, si usted dice, ¿para qué voy al templo? ¿Para qué oro? ¿Para qué leo la Biblia? Su primera tarea es pedirle a Dios perdón. ¿Sabe por qué? Porque ha dudado del poder de Dios. En serio, hermanos, no hay vuelta de hoja. Si usted duda de la presencia de Dios, usted le está diciendo a Dios, mentiroso. ¿Qué dijo Cristo, hermanos, antes de ascender al cielo a sus discípulos? Que si somos testigos de Él, ¿cuándo estarían con nosotros? Hasta el fin del mundo. He aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Efesios 1:13 dice que somos sellados con el Espíritu Santo. Y ese sello no se quita, hermanos. Su presencia no se va de nosotros. Dios permanece con nosotros. Y si usted no le puede creer a Dios en eso, hermanos, no le va a creer en otras cosas. Porque si usted duda de la presencia de Dios, ¿usted cree que entonces va a recibir las bendiciones de Dios cuando cree que no está Él ahí? Pues no. En Isaías 59:2, hermanos, fíjense lo que dice Isaías 59:2. Dios no se va, pero fíjense lo que hace. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué cosa, hermanos? No oír. Pero no es Dios que se va, sino nuestra duda, el desánimo. El desánimo, hermanos, nos hace caer en pecados peores. Pues Dios no me ve. Pues Dios no está conmigo. ¿Qué tiene que me hinta? ¿Qué tiene que haga esto? Que fume, que robe, que transee, que ve pornografía, etcétera, etcétera. ¿Qué importa si Dios no está conmigo? Fíjense, hermano. Primera de Juan 2:1 es lo primero que tiene que hacer, hermano, o debemos de hacer. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice Juan, hermanos? Abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es nuestro abogado, hermanos? Jesucristo, el justo. Hermano, ¿se siente desanimado? Ahorita mismo comience pidiéndole a Dios perdón. Y dígale, perdóname, Señor, porque esto solamente me ha hecho pecar, dudar de tu poder, de tu presencia. Quiero que veamos, hermanos, algunos pasajes rápidamente donde Dios promete estar con nosotros, donde su presencia nos quiere acompañar en todas las áreas de nuestra vida. En Deuteronomio 31:6, fíjense lo que le dice Dios a su pueblo y que nosotros podemos tomar. Hermanos, usted dirá, es que eso no nos lo dijo a nosotros, se lo dijo el pueblo de Israel. Hermanos, esos son principios
que Dios le dio a su pueblo, y ahora nosotros pertenecemos al pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Porque si así fuera, hermanos, ¿a quién les dio las tablas de la ley? Al pueblo de Israel. Entonces, ¿a mí qué me aplica? Nada. Entonces puedo ir pecar y hacer lo que quiera. ¿Es eso válido? No. Esos son principios que yo puedo aplicar a mi vida para reconocer y disfrutar de la presencia de Dios. Fíjense lo que le dijo Dios a su pueblo: esforzaos y cobrad ánimo. ¿A quién se le dice eso, hermanos? ¿A quién tú le vas a decir, ánimo, esfuérzate? ¿A quién, hermanos? Aquel que necesita ánimo. Aquel que te das cuenta que su actitud, su manera de pensar y de hablar necesita ánimo. Fíjense, Dios le dice a su pueblo, no, les está echando porras. Véalo de esa manera. Imagínense a un niño, no, tengo vergüenza, no. ¿Y qué hace el padre, hermanos? No, mírese, usted puede, échale ganas. Eso es lo que está diciendo Dios con su pueblo. ¿Le interesa a Dios entonces la actitud de su pueblo? Sí. Sí, hermanos. Oye, tienes que enfrentar a un pueblo, tienes que salir adelante, vas a entrar a la guerra, esfuérzate y cobra ánimo. Pero fíjense lo que le dice, hermanos, Dios, no termina ahí. No temáis, ni tengáis miedo. ¿Conocen el corazón de su pueblo? Sí, sí lo conocen, hermanos. No temas, no tengas miedo a lo que vas a enfrentar. Pero fíjense por qué, hermanos. ¿Por qué razón? Yo no puedo decir, oye, pues sí, pero me estás aventando a la deriva. Nada más me estás señalando a dónde vaya. ¿Pero qué voy a hacer allá? Pero Dios le dice, no, esfuérzate, cobra ánimo, no temas y no tengas miedo, porque yo, dice así, yo Jehová, tu Dios, es el que va. El que no irá, no le dice, vete y ahorita te alcanzo. ¿Cómo le dice? Voy contigo, no te dejará ni te desamparará. Fíjense, hermanos. ¿No nos dice lo mismo, hermanos? ¿Qué necesitas en tu vida hoy para que esta promesa se cumpla? Señor, mi matrimonio, mi actitud, mi pensamiento, la manera en que fui creciendo, lo que me metieron en mi cabeza, lo que me dañaron, etcétera, etcétera. Dios te dice hoy, esfuérzate, cobra ánimo, sigue adelante, ten una buena actitud, no temas, no tengas miedo, yo voy a ir contigo, yo te voy a estar ahí contigo, no te voy a desamparar y nunca te voy a dejar. Eso te dice hoy. Fíjense lo que continúa ahora diciendo, pero en 1 de Crónicas 22, 19. Fíjense lo que dice, hermanos. Teniendo esto en mente, que Dios va con nosotros, fíjense lo que dice 1 de Crónicas 22, 19. Poned pues ahora vuestros corazones, es decir, tu pensamiento, tu actitud, tu persona, y vuestros ánimos. ¿En qué cosa, hermanos? En buscar a Jehová vuestro Dios. O sea, Dios le está diciendo al pueblo, no te desanimes. Mejor ese ánimo ponlo en buscar a Dios, en decirle, Señor, ayúdame, ¿qué hago? Es que honestamente me siento mal, triste, enojado, desanimado, no veo la salida. Pues de plano no la veo. Dice, búscame. Pero también le dice, edificad, levantaos y edificad el santuario de Jehová, Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. Si lo traducimos a este tiempo, ¿sabe qué está diciendo Dios? Dios está diciendo, búscame y sírveme. Búscame y sírveme. O sea, en vez de desanimarte, búscame, pregúntame, pero no dejes de servirme. Eso le está diciendo Dios al pueblo. ¿O no, hermanos? Sí. En vez, y disculpa lo que te voy a decir, ¿verdad? En vez de quedarte en casa, en vez de decir, no, ¿para qué voy? ¿Por qué esto, aquello? Ven y busca a Dios. Es más fácil caer en desánimo, hermanos, cuando estás solo.
Más fácil. Y si no, analiza tu vida y te vas a dar cuenta que esas son las circunstancias en las cuales fácilmente te desanimas. Cuando estás solo. O te sientes, ¿verdad? Solo, porque Dios no te ha dejado. Salmo 23:4, hermanos. Salmos 23:4. El rey David, hermanos, dijo lo siguiente, haciendo referencia, ¿verdad?, a lo que leímos ahorita en el Juan 16:33, que Cristo dijo que habría aflicción. David todavía entra en algo más profundo. ¿Qué dice David, hermanos? Aunque evites que ande en valle de sombra. ¿Eso dijo David? Fíjense, hermanos. Fíjense, aunque ande en valle de sombra de muerte, en lo más profundo, un valle en lo más profundo de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí, hermanos? Porque tú estarás conmigo. ¿Nos acompaña entonces Dios aún en los momentos difíciles? Sí. Ahí está Dios. No se desanime. ¿Por qué? Porque aún en esos momentos Dios está con nosotros. En segundo lugar, hermanos, quiero que vean que en esas circunstancias, si nosotros sabemos aprender, si nosotros nos animamos, nos levantamos y decimos, mira, Señor, honestamente, emocional, física, quizás hasta espiritualmente, me siento desanimado, pero no lo voy a permitir. Me voy a animar. Sé que estás conmigo, sé que me vas a ayudar, sé que tu propósito es algo muy profundo para mi vida. Dios te va a preparar. ¿Te imaginas lo que puede hacer Dios contigo si aprendes tú a madurar? Mire, te voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros experimentamos situaciones difíciles, por ejemplo, quizás problemas matrimoniales, problemas con los hijos, ¿a quién va a buscar usted, hermanos, para recibir consejo? Pues a alguien que haya pasado por lo mismo, ¿o me equivoco? No le va a llevar usted a una... lo voy a poner de esta manera, ¿verdad? No le va a llevar usted su carro a alguien que se especializa en arreglar lavadoras o secadoras, o sí lo hará. ¿Por qué, hermanos? Pues arregla cosas, ¿no? ¿Por qué no lo vamos a llevar? O usted no va a ir con el, lo voy a poner así, ¿verdad? El hombre no va a ir con un ginecólogo cuando tiene problemas, o el urólogo, bueno, no sé, así, ¿verdad? El cardiólogo cuando tiene problemas de sus pulmones o de otra. Entiende el punto, ¿verdad? Entiende el punto, ya dice bolas. Usted no va a ir con una persona que no se especializa en eso. Vamos a poner así, el neumólogo cuando tiene problemas cardíacos. ¿Por qué, hermanos? ¿Es un doctor? Porque no se especializa en eso. Es lo mismo, hermanos, con nosotros. Dios nos prepara para ayudar a otros. Si usted pasa por esos momentos difíciles, usted va a estar capacitado para ayudar a otros. Es una preparación. Aunque es verdad que nuestra fe en Dios se desafía. Nuestra fe en Dios se desafía. Si aprendemos a buscar a Dios y a confiar en su palabra, entonces se convierte en una oportunidad para fortalecer nuestra vida espiritual y prepararnos para cosas mejores. Mire, tenemos el ejemplo de José. ¿Qué le pasó a José, hermanos? Bueno, él, y disculpe, ¿verdad? Como se dice, le iba de mal en peor, humanamente hablando. Él estaba bien con su padre. Su padre era su favorito. ¿O me equivoco, hermanos? Era el favorito. José era el favorito. Pero sus hermanos lo odiaban. Tenía sueños, tuvo 2 sueños y se los contó. Y se enojaron sus hermanos. Y hasta su padre, ¿verdad? Se enojó también. ¿Qué pasó? Fue tanto el odio que lo querían matar. Uno de sus hermanos, Judá, dijo no lo maten. Rubén lo tomó y se lo llevaron. Y Rubén dijo que no, Judá lo dijo mejor vamos a esconderlo. Lo venden a unos ismaelitas. ¿Y ellos qué hacen, hermanos? Lo venden como esclavo. Trabajador, hace las cosas bien, va subiendo. ¿Qué pasa? Por culpa de una mujer, a la cárcel. O sea, todavía esclavo y ahora a la cárcel. ¿Y qué pasó de ahí, hermanos? 2 años y salió como el segundo después de Faraón. ¿Estaba Dios preparándolo, hermanos?
¿Sí? Él mismo dijo, ¿sabe qué dijo? A sus hermanos, no se preocupen por lo que le hicieron, porque todo esto lo planeó Dios para vuestra preservación. Si aprendiéramos como José, hermanos, que cada circunstancia tiene un propósito de Dios, no nos desanimaríamos tan fácilmente. Tenemos el ejemplo de Daniel, Job, David, otros. Pero fíjense lo que dice Mateo 9:22, hermanos. Pero Jesús, volviéndose, estaba esta mujer que había tocado, ¿verdad?, el borde de su manto, volviéndose y mirándola, ¿qué le dijo? Ten ánimo. O sea, ya había sido sanada, hermanos, pero la gente comenzó a murmurar, a criticar, etcétera, etcétera. Y Cristo le dijo a esta mujer, ten ánimo. Cristo animaba a la gente. No fue la única vez que lo hizo, hermanos, por favor. Si usted lee la vida de Cristo, Cristo se dará cuenta que animaba a sus discípulos. Lo reprendía también, ¿verdad? Y a la gente que lo rodeaba, pero también su propósito era animarlo. Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. La circunstancia que esta mujer había vivido la preparó para creerle a Dios y para ser salva. Fíjense, hermanos. Continúo en 2 de Crónicas 15:8. 2 de Crónicas 15:8, el rey Asa. Fíjense lo que hizo Asa, hermanos, este rey. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijos de Obed, ¿qué pasó, hermanos? Cobró ánimo. ¿Qué fue lo que trajo a su vida ánimo? La palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es ánimo. Si usted la sabe meditar, la sabe estudiar. Y dice, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín. O sea, tuvo que realizar ciertas actividades para que Dios bendijera su vida. Y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. ¿Qué hizo, hermanos? La palabra de Dios le dio ánimo para realizar lo que tenía que hacer. ¿Se fijó? Agradar a Dios. Hermanos, si usted quiere honestamente tener un buen ánimo, estudie la Biblia. Salud. Medítela y aplíquela. Aplíquela, hermanos. Eso fue lo que hizo Asa y Dios le bendijo. Proverbios 28:25, dice Proverbios 28:25, el altivo de ánimo, fíjense, o sea, el que se cree mucho, el soberbio, el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová, ¿qué hace, hermanos? Prosperará. Prosperará. Salud. En tercer y último lugar, hermanos, si usted está siendo desafiado por el desánimo, número uno, reconozca que Dios está con usted, que Dios le está preparando. Pero eso es muy importante, hermanos. Tenga una buena actitud. La actitud importa, hermanos. Es imposible que podamos evitar las circunstancias que desafían nuestra paz. Es imposible, hermanos. No lo podemos hacer. Desafía nuestra paz, nuestra fe, nuestro ánimo en Dios. Pero si tenemos la actitud correcta, Dios obrará poderosamente para nuestra bendición. Sin embargo, hermanos, si no reaccionamos con la actitud correcta, el desánimo estorbará. Escucha bien, el desánimo estorbará para que Dios cumpla el propósito en su vida. Sin temor a equivocarme, hermanos, creo que a todos nos gustaría evitar las circunstancias o factores que desafían nuestra fe, nuestra paz. Pero también sabemos, hermanos, que en medio de esas circunstancias, si sabemos esperar y confiar en Dios, nuestra fe se va a fortalecer y contemplaremos que Dios cumple sus promesas. Mire, quiero leerle por favor rápidamente lo que acabamos de leer en Números 21. Números 21. Los versículos del 4 al 9. Y vamos a ver, hermanos, un aspecto muy importante del pueblo de Israel.
Después partieron al monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Qué está pasando, hermanos, ahí? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Se desanimó? ¿Hacia dónde iban, hermanos? ¿Cuál fue la promesa de Dios? ¿Llevarlos a dónde? ¿A una tierra? Dios les prometió, va a ser tu tierra. Y una tierra abundante. Fíjense, hermanos, iban a un lugar próspero, agradable y bueno. Y aún así, como igual que nosotros, no somos mejores que ellos, hermanos. ¿No nos quiere llevar Dios de gloria en gloria? ¿A ser más que vencedores? ¿A seguir adelante en la vida? Y así vamos por la vida. ¿Y qué pasa? Llega un factor y nos desanimamos. Es muy natural, es muy normal. Pero fíjense lo que le pasó al pueblo por el maldito desánimo. Fíjense lo que hace el desánimo. La actitud importa. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Lo primero que causa el desánimo es culpar a los demás. Estoy así, me va así por culpa de los demás. Por tu culpa, Dios. Por el esposo que me diste, ¿verdad? Por mis hijos. Por tu culpa, Señor. Estoy así por tu culpa. Por el desánimo. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Eso es lo que quería Dios, hermanos. Eso les dijo Dios. Los voy a sacar de Egipto para que se mueran en el desierto. Fíjense, estaban dudando. Eso es lo que hace el desánimo, hermanos. Dudar de Dios. Dudar de las promesas de Dios. Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Fíjense, nada les parecía. Oye, ¿tienes comida? No, es un pan liviano. ¿No somos así, hermanos? A veces. Igualitos, ¿verdad, hermanos? O peores. No somos mejores que ellos, hermanos. Cuando actuamos así, hermanos, deberíamos de reaccionar. Fíjense lo que le pasó al pueblo, hermanos. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, es decir, venenosas, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Miren, hermanos, la naturaleza, esto es naturaleza, Dios la creó, y por causa del pecado, hermanos, comenzó a entrar la muerte, y aún los animales se levantaron contra el hombre, la autoridad. Así Dios lo permitió. ¿Por qué causa? Por el pecado. El pecado trastornó toda la tierra, lo hizo, hermanos. Y aquí está el ejemplo, ¿verdad? Y no es la primera vez. Estamos hablando ya de casi 2000 años después, casi 3400 años después de la creación, cuando pasa esto, hermanos. ¿Sí? Mucho tiempo, hermanos. Y dice la Escritura, hermanos, fíjense lo que dice. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Ya sabían, hermanos, que por su desánimo hablaron mal contra Jehová, pecaron contra Dios, y Dios tuvo que hacer algo al respecto. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Fíjense, hermanos, me impacta mucho. Voy a ser honesto con ustedes, no me malinterpreten. Nunca dijeron: perdónanos. ¿O usted lo ve? ¿Qué pidieron? Quita la maldad. Nada más. Yo sé que he pecado. Dile a Dios que quite este mal. No pidieron perdón. Léalo, hermanos. Léalo. ¿Lo encontró usted? No lo vea. No lo va a ver. Qué triste. El desánimo te hace, hermanos, ver nada más el mal, pero no pedir perdón. ¿No se ha topado usted o le ha pasado a usted? ¿Para qué le pido perdón? Me cae gorda, hasta la vida me cae gorda. Fíjense, hermanos, eso le pasó al pueblo. Y Moisés oró por el pueblo. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Nunca dijo: pídele que nos perdone. Ruega que quite este este pecado nuestro y que nos perdone. No, querían las serpientes. Eso hace el desánimo, ciega la maldad del hombre. ¿Y sabe qué hizo Dios, hermanos? Bueno, Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá.
Y Moisés una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué significa esto, hermanos? Es un principio de provisión. Sí, hermanos, es una manera de expresar que todo el que viera a esta serpiente iba a tener vida. Es lo mismo, hermanos, ¿verdad? Era una manifestación, una profecía, que él iba a levantar a un ser para que todo el que mirara a él viviría. Era una profecía. Pero el principio es el siguiente, hermanos. Dios provee la sanidad. Dios provee la vida. Nadie más. Él la puede quitar y Él la puede proveer, dar. Eso es lo que estaba diciendo Dios. En mis manos está permitir que entren las serpientes y quitar la vida, porque es Dios. Pero también en mis manos está proveer la solución. Es decir, yo les voy a quitar la vida, pero también les puedo dar la vida. Ustedes elijan. Es el desánimo, hermanos, lo que nos ciega. Nos ciega, hermanos. No me malinterprete lo que le voy a decir. Y no vaya a pensar que va a morir. Pero ¿cuál es la serpiente que está mordiendo su vida, que lo está haciendo morir? El desánimo. El desánimo, hermanos. Termino con estos pasajes. Primero de Crónicas 28:9. Le dice Dios a Salomón: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, o sea, a mi Dios, dice David, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Fíjense, ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Y hermanos, qué vergüenza, ¿verdad? A veces. Todo intento. Si tú lo buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Dios no nos deja. ¿Quién es el que deja a Dios? Uno. Él te desechará para siempre. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que le quitaría el reino, le quitaría su bendición. Primero de Crónicas 22:13. Primero de Crónicas 22:13. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por todas las obras los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo. No temas ni desmayes. ¿Cuándo seremos prosperados, hermanos? En obedecer a Dios. Cuando nos esforcemos, cuando cobremos ánimo, cuando no temamos y cuando no desmayemos. Hermanos, se los digo con todo mi corazón. No importa cuánto sean. Si usted se anima, usted recibe la bendición. No lo traigo aquí, hermanos, pero viene a mi mente lo que pasó con todo el pueblo de Israel cuando en Números 12, cuando viene los 12 a dar, vamos a ponerlo así, ¿verdad?, la bitácora, todo lo que había pasado en la tierra que Dios les había prometido. Fueron 12 espías. 10 regresaron pesimistas. Honestos, pero pesimistas. Porque dijeron: oye, hay gigantes, hay esto, aquello. Sí, la comida está muy buena, todo está muy bonito, pero no. Llegaron pesimistas. La actitud importaba. ¿Y qué dijeron Josué y Caleb? ¿Cómo puede existir? Sí, Josué y Caleb dijo: sí hay esos problemas, sí hay esos gigantes, sí hay eso. Pero si Dios proveyó y prometió, Él nos va a ¿qué cosa, hermanos? A ayudar. Y lo hizo. Él lo hizo. Entonces, mi punto, hermanos, que quiero decirles, a que quiero llegar, es: Dios dijo: por ustedes dos los voy a ayudar y los voy a bendecir. Todos los demás van a morir. Todos por su desánimo. ¿No hizo Dios lo mismo, hermanos? Y lo va a volver a hacer, hermanos. Porque ¿sabe qué hace el desánimo, hermanos? Pudre. Se lo digo por experiencia. ¿Sí, hermanos? El desánimo lo va a pudrir por dentro. No espera que llegue eso a su vida. Lamentablemente, hermanos, es nuestra decisión. Dios se proveerá de bendición si usted le obedece. Vamos, por favor, hermanos,
a orar. Acompáñame a orar. Señor, en este momento yo te quiero decir que nos perdones. Si hay alguien aquí o alguien que nos ve por las redes sociales, lo primero que tienes que hacer es arrepentirte si estás en desánimo. Hace 2000 años Dios puso en una cruz a su Hijo para que todo aquel que estuviera desanimado por el pecado volteara a verlo a Él y supiera que Dios le amaba y que Él murió por ti y que si tú te arrepientes y pides perdón, vivirás y vivirás eternamente. Pero ahora, si ya vives, te da la oportunidad de salir adelante en cualquier circunstancia. Si tú le crees a Dios, te esfuerzas en lo que estás viviendo ahorita, quizás sea una condición física, espiritual, moral, lo que sea, material, te esfuerzas y dices, Señor, es verdad, estas son mis circunstancias, aquí está todo, la carta sobre la mesa, no puedo negarlo, me falta esto, me falta aquello, tengo esta actitud, perdóname. Y te esfuerzas, cobras ánimo. Dios dice, yo voy contigo. Vamos a caminar. Yo voy contigo. No te voy a dejar y no te voy a desamparar. Nunca. Si tú me crees. Y te voy a llevar a cosas mejores. Cosas que tú ni imaginas a la tierra que yo tengo preparada para ti. Solo si le crees. Si tú le quieres creer hoy, entrégale tu vida a Cristo. Y si ya lo hiciste, dile, sé bien honesto, pídele perdón. Dile, yo he vivido un desánimo. Ya no quiero vivir así. Y no me importa cuántos hayan alrededor de mí que sean pesimistas. Yo no lo voy a hacer. Si tú lo haces, a ti Dios va a cumplir sus promesas. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén.